Hola nautas, bienvenidos al programa. El día de hoy tenemos una emisión muy especial, como todas las emisiones. Estamos transmitiendo, como es costumbre, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para todo el vasto ciberespacio, donde quiera que nos escuchen. Tenemos varios seguidores, incluso hasta en Rusia. No, la verdad es que la mayoría de la comunidad que nos sigue es de habla hispana, de América Latina, entonces siempre enfatizamos esos temas. Bueno, antes se les presento a Sonia, ya la conductora veterana. Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Y también nos acompañan para hablar sobre el tema de migración el maestro Tomás Milton. Él es licenciado en comunicación aquí por la facultad, también de la comunidad de políticas. Es maestro en estudios en relaciones internacionales por la UNAM, también la misma facultad, y actualmente realiza estudios de doctorado en la misma área con especialidad en políticas de migraciones internacionales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la misma Facultad de Ciencias Políticas. Entre sus publicaciones sobresalen Integración y Migración en el Telecán, hace una propuesta para superar el status quo de ingobernabilidad migratoria en la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, Trata y tráfico de personas en el continente americano, problemas con orígenes comunes que requieren de acciones estructurales en la revista Escenarios 21, y finalmente Causas y consecuencias de la fallida reforma migratoria en Estados Unidos, una de las grandes deudas de la presidencia de George Bush, en la misma revista de Relaciones Internacionales. Y por supuesto su más reciente libro, del cual vamos a platicar más adelante, Migración y bloques regionales, retos actuales en la Unión Europea, Telecán y Mercosur, la relevancia de los movimientos migratorios en la integración regional. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Héctor. Y también nos acompaña el licenciado Emanuel Soriano Morales, él es de la comunicación por la UNAM, misma facultad también, la comunidad de polacas, especialista en comunicación organizacional y desde 2009 es coordinador del proyecto editorial Rayuela, la revista iberoamericana sobre niñez y juventud en la lucha por los derechos, asistente también del programa de comunicación social de Étnica IAP. Bienvenido. Gracias, un saludo a todos y a todas. Y pues bueno, para comenzar el día de hoy con el programa, como ya es tradición, comenzaremos con nuestro aperitivo, estas noticias que son la botana anterior a todo el programa para comenzar a calentar previo al debate. Me gustaría poner en la mesa el tema del aniversario 101 de la Revolución Mexicana. Como ustedes recordarán, el 20 de noviembre se llevó a cabo el desfile militar como es usual y desde luego los viejos discursos presidenciales en torno a la Revolución Mexicana. ¿Creen que debemos seguir celebrando la Revolución a esas alturas? Pues yo creo que es bueno conmemorar, más que celebrar el acontecimiento, porque es un acontecimiento que realmente se ha venido empañando por todos los procesos y todas las cuestiones que hemos vivido, que ha vivido México, y más bien creo que se debería de conmemorar. Yo coincido en cuanto a la conmemoración, siempre invita a la reflexión de lo que ese momento histórico en particular de México dio en lo que se refiere a cambios sociales, a cambios políticos, pero también a las grandes deudas que aún existen, y estamos ya celebrando otro aniversario más sin que estas reivindicaciones sociales hayan sido cumplidas del todo. Vale la pena también destacar que en países del Cono Sur, todavía, que es la experiencia más reciente que yo tengo, tienen muy presente lo que es la Revolución Mexicana, lo que es el proceso. Todavía están interesados, todavía se siguen realizando estudios al respecto. Me gustaría resaltar el tema del discurso presidencial, porque esta vez giró en torno a la democracia, ¿no? Lo mismo que Vicente Fox. Creo que el viejo discurso presidencial priista en torno a los valores revolucionarios y las causas revolucionarias se ha ido desgastando para enfatizar el tema de la democracia, ¿no? Que además el PAN ha sido bastante enfático en este asunto, y más porque les toca hablar sobre la figura de Madero, que de hecho tiene descendientes en el propio Partido Acción Nacional, ¿no? Y ese es el punto central en torno al discurso presidencial a últimas fechas. Y otra noticia que me gustaría poner son las elecciones en España, ¿no? Mariano Rajoy, ganador en las últimas elecciones, perteneciente además a la oposición, el Partido Popular. Este caso particular refleja de nueva cuenta el desencanto ante gobiernos que en medio de una crisis económica no han sabido dar soluciones específicas a las demandas de la población. Recordemos que precisamente el Partido Socialista Obrero Español regresa al poder después de un grave atentado, si no mal recuerdo, en el 2004, en Madrid. Este hecho, a unos días de las elecciones, influyó bastante en la población votante, y a final de cuentas el ganador fue José Luis Rodríguez Zapatero. En los últimos años, como todos sabemos y como todos hemos vivido en los bolsillos, la crisis económica, nos ha afectado en diferentes partes del mundo. En sí, como ha pasado en otros países, como incluso Estados Unidos,
el voto siempre va a ser influido por las características o por las condiciones económicas en el momento. En este caso, como sabemos, España hoy en día presenta el más alto índice de desempleo en la Unión Europea. Yo coincido totalmente con Milton y yo estoy como muy expectante para ver qué trae este nuevo gobierno para los españoles, y enfatizaría mucho sobre todo en el tema del trabajo y del acceso que tienen los jóvenes al trabajo. Salió apenas una nota donde había un porcentaje del 30% de desempleados que eran jóvenes en España, que es un porcentaje bastante alto para ser un país europeo, y pues bueno, creo que las expectativas van ahí, ¿no? Y desarrollado, ¿no? Además, que es el nuevo discurso español. Y además es sorprendente la cantidad con la que gana, 187 diputados, también en el Congreso del Partido Popular, frente a los 111 del Partido Socialista. Es decir, que tienen la mayoría absoluta del Congreso, lo cual es significativo. Además, habría que preguntarnos, ¿fue un voto a favor de Mariano Rajoy o en contra de Rodríguez Zapatero, ¿no? Y de Rubalcaba. Bueno, en esta lógica, ya como última noticia, me gustaría hablar sobre la situación en Egipto. ¿Qué está pasando actualmente en la ciudad? Salió nuevamente a las calles a enfrentarse a este gobierno temporal militar. Esa es la clave. La transición no se ha dado. Retoma el poder, toma el poder momentáneamente una junta militar. Y ese es el grave problema en este momento en Egipto. No existe un proceso de transición por medio del cual surjan autoridades civiles que permitan empezar a reconstruir el tejido tanto social como económico, político, tan vapuleado por décadas por un régimen como el del expresidente egipcio Hosni Mubarak. En ese sentido, bueno, creo que, insisto, desde mi perspectiva, el meollo de las protestas en este momento es la falta de libertades y que existe una junta militar a cargo de una posible reconstrucción. Cuando cae Mubarak estaba bastante claro que había una gran expectación para todos los egipcios, y creo que también ese fue parte del error, el que cayera una junta militar, obviamente gobernando obviamente a todos los egipcios, y creo que pues lo que viene pues también es una reconstrucción. No sé si ellos estén como totalmente preparados, pero creo que van a hacer su mayor esfuerzo. Y además creo que el riesgo lo que más motiva a la sociedad egipcia es el hecho de que la junta militar pudiera quedarse, ¿no? Un gobierno militar es el mayor temor de los egipcios. Y finalmente me gustaría concluir esta intervención con una felicitación al equipo mexicano en materia deportiva, los Panamericanos, esta parte paralímpica de los Panamericanos, que además es muy significativa porque México ahí sí es potencia. No somos potencia en los Panamericanos, pero sí en los Panamericanos. Obtuvimos 165 medallas, 50 de oro, solo una menos que Estados Unidos, y de hecho fuimos un país pionero en estos Juegos. Empezamos desde 1999 siendo la primera sede, y además somos el líder histórico en el medallero de los Panamericanos. Y creo que lo mismo ocurre en los Paralímpicos, ¿no? Que también somos una potencia, y además mediáticamente siempre está utilizado el tema en favor de los Juegos, los grandes, ¿no? Los mediáticos. Y bueno, con esta ya intervención comenzamos entonces finalmente con la Torre de Oro. Vamos a empezar en esta ocasión a hablar sobre el tema que nos toca, panorama actual de la migración internacional y sus principales repercusiones. Yo le preguntaría, bueno, primero felicitar al profesor Tomás Milton por su nuevo y más reciente libro, y le preguntaría cuál es su perspectiva sobre la migración, ¿no? Sabemos que la migración pues ha existido desde siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre, ¿no? Siempre se ha estado moviendo de un lugar a otro, pero actualmente, ¿cuál es la perspectiva de esta migración? Gracias, Sonia. Te voy a hablar desde mi perspectiva, porque existen varias perspectivas sobre el manejo de la migración. En este sentido, estamos hablando de que aproximadamente, a datos de 2010, existen 214 millones de migrantes, es decir, de personas que no viven en su lugar de origen, en su lugar de nacimiento. Esta cifra no es impresionante si se considera que existen en el planeta alrededor de 7.000 millones de personas. Lo interesante es que hoy en día los flujos migratorios representan retos de gobernabilidad, de manejo de las migraciones, de cómo encauzar lo que es una realidad a todas luces, la necesidad del ser hacia lugares donde se puedan desarrollar no solamente de manera económica, incluso social, porque estaríamos hablando también, por ejemplo, de casos de persecución política que también generan movimientos migratorios. Estaríamos hablando también incluso de conflictos obviamente bélicos
o incluso también de desastres naturales que también hoy en día están provocando lo que se denomina como migrantes ecológicos o migrantes producto de desastres ecológicos. En particular quiero centralizar mi participación en este programa en la vinculación entre migración y bloques regionales. ¿Cómo es posible que en algunos bloques, sobre todo como la Unión Europea, se permita o se promueva una migración libre entre sus ciudadanos, entre los ciudadanos participantes de cada uno de los estados que forman a la Unión Europea? Esto inicia desde la década de 1950 en la Unión Europea con un acuerdo que se llama Acuerdo de Schengen y que hoy en día ha evolucionado y forma parte de los tratados constitutivos de la Unión Europea. Quiero hacer énfasis en esta gran diferencia entre un esfuerzo común para tratar de darles flujos legales a la movilidad, tanto laboral como de migración en general en una Unión Europea, y por su parte un contraste que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que, como sabemos, forman parte México, Estados Unidos y Canadá, y en donde el tema migratorio, de manera particular en lo que se refiere a la migración México-Estados Unidos, el tema fue el gran ausente tanto en la negociación del acuerdo comercial como en el transcurso de esta integración muy particular que se vive en América del Norte. Existen algunos acercamientos para tratar de regular la migración, pero desde el punto de vista de control y de seguridad, que obviamente han influido en lo que estamos viviendo hoy en día, tanto en el gran número de muertes que se registran en la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, como en un modelo inviable, porque Estados Unidos hoy en día necesita mano de obra. Y a pesar de ello, las políticas duras y rígidas están impidiendo que los granjeros, que los dueños de no tengan mano de obra en diferentes estados. ¿Por qué? Por estas políticas restrictivas que responden a una lógica muy particular, a una lógica de obtener votos con discursos duros, tratando de culpar al otro, recurriendo al discurso de la otredad. Ellos, los mexicanos en particular, son diferentes, son un riesgo, y ellos son los culpables de todos los males sabidos y por haber. Esa es la gran dicotomía que yo quiero establecer en este diálogo con ustedes, de la gran diferencia entre un tratamiento como el de la Unión Europea, involucrando la migración con el desarrollo del bloque y con su propia historia, y como en otro bloque, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se borra a pesar de la importancia y relevancia que tiene en materia económica, social y obviamente de integración. Y finalmente destacar que existen otros bloques regionales que también están tratando de darle este sentido de gobernabilidad a las migraciones, entendiendo que si son un hecho, bueno, entonces vamos a tratar de que sean benéficas tanto para los países expulsores como para los países que reciben migrantes y obviamente para los migrantes. Bueno, tenemos entonces aquí el panorama general. La globalización es para los bienes y los servicios, no para las personas, ¿no? Es la gran limitante de la actualidad. Por ello, la Unión Europea propone un reto nuevo al intentar movilizar a las personas y legalizar esos flujos migratorios. Pero al mismo tiempo se enfrenta a retos contemporáneos, ¿no? Retos que desde luego, como ha expresado el profesor Milton, son significativos para las sociedades nacionales. Y en esta lógica surge entonces la desgobernabilidad, lo que llamaba la ingobernabilidad también, ¿no? O crisis migratoria. ¿A qué se refiere este concepto en específico, profesor? Claro que sí. Por gobernabilidad migratoria o desgobernabilidad, que obviamente es lo contrario, se debe de entender este intento por darle un cauce legal a los flujos migratorios, aprovechar lo que es precisamente los procesos migratorios en beneficio tanto de países expulsores como países receptores de migrantes, y obviamente con respeto a los derechos humanos de los migrantes. La desgobernabilidad entonces es lo contrario, es lo que estamos viendo hoy en día. Observamos mercados laborales integrados donde hay países que tienen mucha mano de obra, hay países que la demandan, sin embargo, no se crean políticas para darle cauce a esta realidad.
Y entonces se crean grandes problemas, por ejemplo, sobre todo el grave problema de la migración hoy en día es esta etiqueta de ilegal o de irregular, que criminaliza a la persona que está en busca de mejores oportunidades. El migrante, y esto lo escuché del doctor Lelio Mármora, especialista en migraciones, que ha trabajado en la Organización Internacional de las Migraciones y hoy en día es un académico muy respetado en Argentina. Él expone: el migrante va a donde se le necesita, el migrante no va a donde no se le necesita. Y es en este sentido que se debe entender que esta desgobernabilidad está propiciando en primer lugar violaciones a los derechos humanos. Podríamos hablar del caso de México, el caso de Estados Unidos, el caso de varios países. Esta desgobernabilidad provoca que no existan vías que permitan, por ejemplo, la circularidad de trabajadores, que no permitan la posible residencia de personas que llevan buena parte de su vida ya viviendo en un país ajeno al suyo. Esto también significa la carencia de derechos en general laborales, políticos y sociales para los migrantes. A grandes rasgos, esto es lo que es la desgobernabilidad hoy en día. Tenemos entonces un panorama donde el Estado es el eje central, ¿no? El Estado es quien tiene a cabo políticas migratorias, incluso Estados Unidos lo ha señalado enfáticamente. La política migratoria es nacional, no la vamos a negociar con México o con los estados, ¿no? Entonces, en esta lógica se enfrenta la globalización, este panorama donde se quieren borrar las fronteras. ¿Qué hacer entonces para borrar esas fronteras en algunos mecanismos que tienen unas fronteras muy fijas para las personas, pero muy volátiles y flexibles para los productos, ¿no? En el caso del Telecán o Mercosur en menor medida. Un tanto como esta canción, ¿no? La que dice: si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. ¿Qué pasa si no nos dejan vivir en ese mundo nuevo? Caso de Telecán. ¿Cuál es la problemática en Telecán, por ejemplo, para la movilidad de personas? El grave problema, como se comentaba, es que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se deja un espacio específico para la migración. Solamente existe algunos apartados, bueno, no es ni siquiera un apartado, algunos párrafos que indican que en el caso de México y Estados Unidos, al año existe la posibilidad de otorgarle a los mexicanos calificados aproximadamente 5,000 visas de trabajo. ¿Qué son 5,000 visas? Cuando hoy en día el flujo ha disminuido, es cierto, de mexicanos hacia Estados Unidos, pero hoy en día al año se calcula que ronda en los 150,000. Hubo un pico hace aproximadamente 8 años, estoy hablando de 2003, que se registraba una salida anual de mexicanos hacia Estados Unidos de más de 550,000 personas. Hoy en día en México y Estados Unidos existen, insisto, mercados laborales integrados. Estados Unidos necesita mano de obra tanto calificada como no calificada, y el grueso de la inmigración mexicana responde a la segunda característica, que es no calificada, aquella que se dedica a recolectar las cosechas, a empaquetar o cortar la carne, a los servicios, es decir, por ejemplo en los hoteles, a limpiar, a hacer bellboys, etcétera, etcétera, etcétera. Esta realidad no ha sido retomada por Estados Unidos, sobre todo por las autoridades, que, como lo comentaste, en su propio derecho como Estado de propiciar y de crear leyes migratorias acordes a sus propios intereses, no han modificado a grandes rasgos esta realidad. Recordarán que con Vicente Fox se intentó negociar de manera bilateral lo que se le llamó la gran enchilada, la enchilada completa. Esto, a final de cuentas, el mito, incluso también perpetuado por Jorge G. Castañeda, que en ese entonces era secretario de Relaciones Exteriores de México, es que era factible que se diera un acuerdo bilateral, pero los atentados del 11 de septiembre de 2001 tiraron esta supuesta posibilidad. Hoy en día el problema parte desde una lógica económica, desde una lógica humana, y por desgracia existe un gran obstáculo, que es el político. Este obstáculo político es, de nueva cuenta, recordar el manejo maniqueo que se tiene de la migración en Estados Unidos. Recordemos que todavía en esta semana se realizó un nuevo debate entre los candidatos republicanos a competir en la presidencia, obviamente por parte de este partido
sobre todo de derecha, donde siguen considerando a México como un país del que llegan no solamente inmigrantes que se vienen a robar los servicios, los trabajos de los locales, sino ahora, y sin pruebas, afirman que existen integrantes de grupos radicales como Hezbollah o Hamas que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos, insisto, sin ningún tipo de prueba. Esto es bastante preocupante porque, de nueva cuenta, nos permite observar que la migración está politizada en Estados Unidos, y al estar politizada se le da un uso grosero, un uso fallido, un uso solamente electoral. Mira, Héctor, desde la perspectiva de nosotros, yo pertenezco a una organización de derechos humanos. Lo que quiero rescatar de la participación de Milton es esta parte del proceso migratorio que transgrede obviamente todos los derechos humanos de las personas que van así. Y por ejemplo, nosotros ahorita hemos puesto mucho énfasis en el tránsito que hay de los centroamericanos que pasan por México y que tratan de cruzar hacia los Estados Unidos. Es una pena el saber que obviamente la frontera con Estados Unidos no empieza en los países del norte, sino prácticamente empieza en los países del sur de México. Caso específico, Oaxaca, Veracruz, donde se han cometido recientemente grandes atropellos en contra de los derechos de los migrantes, la matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas, por ejemplo. Entonces, para nosotros es muy importante que se respeten todos los derechos en este proceso migratorio, pero hay uno fundamental que a nosotros nos preocupa como bastante, que es el derecho a la vida. El derecho a la vida porque ahí pues se contienen todos, ¿no? Y por ejemplo, el hecho de que se estén dando todos estos crímenes, todas estas matanzas en complicidad con los gobiernos locales, pues habla de cómo está también para el Estado mexicano conceptualizada la migración, ¿no? Si México se queja de que los flujos hacia Estados Unidos pues repercuten obviamente de manera negativa, pues cómo vamos a ver si México no está haciendo tampoco nada por garantizar a las personas que pasan de Centroamérica hacia nuestro territorio, pues también sus derechos humanos, ¿no? Que es una cuestión que a nosotros, por ejemplo, nos está preocupando como... Escucharemos una canción, acorde a la temática, Mojado, de Ricardo Arjona e Intocable, que va por este sentido. Escuchémosla. Regresamos. Ahora ponemos sobre la mesa el tema de las repercusiones políticas, económicas y sociales, tanto de los países que envían migrantes como de los que reciben, ¿no? Yo pondría aquí, por ejemplo, dos principales. Primero, que los migrantes cuando llegan a un país receptor, pongamos por ejemplo a los mexicanos que se van a Estados Unidos, empiezan a generar redes en Estados Unidos, ¿no? Entonces empiezan a ser parte atrayente de más migrantes hacia Estados Unidos. Con esas redes se comunican a México, no solo envían dinero para mejorar sus lugares de origen, sino que también empiezan a llevarse a más gente para allá. Y esto también obviamente tendría implicaciones en la cultura, en las formas de vida, y en modificar completamente la cultura de Estados Unidos, ¿no? Ahora los migrantes ya están celebrando sus fiestas, sus tradiciones, en un lugar que es lejano a ellos, ¿no? Y por otra parte, la otra cara de la moneda, ¿no? Las leyes anti-inmigrantes, lo vimos recientemente en Estados Unidos con el caso de la ley SB 1070, que criminalizan precisamente la migración, ¿no? Y entonces motivan un odio de los nativos de ahí hacia los que están llegando, ¿no? Y que pues ahora los cazan como si fueran criminales o como si fueran animales, salen a las calles a defender lo que ellos consideran y que de hecho es su territorio, ¿no? Pues sobre este tema yo quisiera enfatizar en el derecho a la educación, porque hay, por ejemplo, aparte de la ley de Arizona, salió también, acaba de salir, bueno, de la ley de Alabama, y hubo muchas protestas porque en esta casa de migrantes los niños dejaron de ir a la escuela, porque obviamente si asistían los vinculaban obviamente con su familia y pues era más fácil de atraparlos y deportarlos, ¿no? Entonces muchos niños pues estaban dejando las escuelas y estaban buscando otras alternativas educativas para que ellos pudieran desarrollarse de la manera en que ellos tienen que desarrollarse. Entonces ese tipo de políticas, aparte de endurecer, pues simple y sencillamente es una violación total a los derechos de los niños y en este caso al derecho de la educación.
¿Qué pasa también con los niños que están en los países, que nacen en los países y que muchos son indocumentados o que van con sus familias y que están en una situación de indocumentados? Bueno, primero hay una violación a su derecho a tener una nacionalidad. Ellos pues no pueden decir que son estadounidenses y tampoco al mismo tiempo pueden decir que son totalmente mexicanos, ¿no? Entonces ahí hay una violación también a ese derecho. Y de la Convención de los Derechos de la Niñez, que por cierto acaba de cumplir 22, fue su 22 aniversario, en el artículo 12 se establece que los niños tienen el derecho de poder establecer un juicio propio y obviamente opinar sobre las situaciones que le conciernen. Y mucho de lo que nosotros hemos visto es que dentro del fenómeno migratorio, las familias, los adultos, son los que deciden, ¿no? O sea, nosotros nos vamos porque obviamente tenemos que mejorar, te tenemos que dar a ti como niño, como niña, una educación, te tenemos que dar una mejor calidad de vida, pero obviamente no toman en cuenta la opinión de los niños, ¿no? Y esta es una parte que hemos tratado nosotros de seguir, cómo el niño tiene que involucrarse también en ese proceso de decisión, de decir, ok, mis papás también se van, pero yo también como niño tengo que expresar, porque va en contra también de lo que yo soy, ¿no? Voy a dejar mi escuela, voy a dejar mis amigos, voy a dejar mi cultura, voy a dejar una serie de aspectos que a lo mejor en Estados Unidos voy a tratar de modificarlos, pero no siempre van a ser iguales, ¿no? Entonces, pues para nosotros nos preocupa, entre otras cosas, pues el tema de la educación y de la violación de todos los derechos prácticamente que hay dentro del proceso migratorio de los niños y las niñas. Gracias, Sonia. Tu pregunta es bastante interesante. Probablemente en los estudios de la migración, una de las vetas de las más enriquecedoras es el estudio de estas redes sociales que permiten no solamente la vinculación y facilitan los traslados de los migrantes o de nuevos migrantes, sino que incluso señalan que perpetúan los movimientos migratorios. Estudios de caso que tú ya de alguna manera los has mencionado, las mexicanas en Estados Unidos que reproducen su espacio social en Estados Unidos, con fiestas regionales, obviamente, como la tradicional fiesta de mayordomía, realizada en honor a algún santo en específico, o los concursos de belleza para escoger, por ejemplo, la flor más bella del ejido. Esto se reproduce también en Estados Unidos y esta vinculación es mutua. Tanto las comunidades de mexicanos que se están desarrollando en Estados Unidos como las comunidades que han dejado mantienen un vínculo que es obviamente desde económico con el traslado de remesas tanto monetarias como en especie. Esta es fascinante, perdón por hacer el paréntesis. Esta gran vinculación permite que, por ejemplo, el primo que está en Estados Unidos le mande al primo en México su cámara de video y entonces haga un video que van a pasar en Estados Unidos y se sienten de nueva cuenta más parte de México. Y esta vinculación también incluye expresiones, insisto, tanto culturales como sociales, como económicas, pero también políticas. Existen estudios documentados en los que líderes organizados en Estados Unidos hablan, por ejemplo, a sus comunidades de origen en México y le dicen a la tía, le dicen a los sobrinos ya en edad de votar, chicos o prima, tienen que votar por tal candidato a tal municipalidad porque vino a hacer propaganda aquí, a Estados Unidos. Nos interesan como proyecto, como asociación, y queremos que ustedes voten por este hombre. Esta vinculación ha obligado, a final de cuentas, que hoy en día en México, parcialmente, pero ya existe el reconocimiento del voto de los mexicanos en el exterior. En el caso del Distrito Federal, también ya se va a permitir a partir del siguiente año la votación de feños viviendo en Estados Unidos para cargos de elección popular en el Distrito Federal. Insisto, tocaste uno de los temas más ricos de la literatura de las migraciones, es interesantísimo, hay N número de estudios al respecto. En lo que se refiere a políticas migratorias, bueno, tenemos que hablar siempre de estados de destino y estados de expulsión. Y en ese sentido, bueno, tenemos que remarcar que México, curiosamente, forma parte de un triple patrón de migración.
porque también es tanto como es expulsor como mínimamente, pero llega gran migración a establecerse, bueno, llega migración a establecerse de manera definitiva a nuestro país, pero también tiene otro patrón, y ahí lo vamos a conectar precisamente con la realidad que viven miles y millones, bueno, miles de niños centroamericanos en su paso por México. México es país de tránsito, de migración. Y cualquier país que no entienda y que vive esta realidad y que no entienda que tiene estos tres patrones migratorios, está condenado a omitir una serie de medidas en beneficio de los propios migrantes. Eso es lo que ha pasado, por desgracia, en México durante muchos años. Nosotros hasta este año nos pasamos más de 25 años con una ley general de población. No teníamos una ley de migración. Se acaba de aprobar este año una ley de migración que, con todo y con sus bemoles, es importante. Ahora falta ver de qué manera se ha reglamentado. Recuerden, una cosa es hacer una ley migratoria que no necesariamente va a resolver todos los problemas, pero que sí es importante para empezar a trabajar con las instituciones, y otra cosa, una reglamentación que omite partes de la ley. De nada te sirve un reglamento que omite estas leyes, porque entonces cada autoridad va a hacer a su libre albedrío su accionar, va a tener un accionar que tal vez no corresponda a la esencia de esta ley. En México existe N número de problemas, N número de falta de articulación entre las instituciones para atender esta triple realidad migratoria. Sin embargo, también hay ya algunos avances al respecto, insisto, como esta ley de migración. Vamos a ver cómo queda la reglamentación, que por cierto, no solamente surgen como un acto de buena fe del gobierno mexicano o de los legisladores, no. Forma parte de esfuerzos colectivos desde la sociedad civil que también han pugnado por tener una mejor protección para los migrantes en general. Falta ver, insisto, cómo se aplica y cuál es la vinculación que tenemos, insisto, tanto gobierno como sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales, como iglesias que participan mucho en la protección a los migrantes y finalmente recordar que también desde la academia se puede aportar y se está aportando al respecto. Insisto, esto nos permite entender en gran parte por qué el tránsito de niños centroamericanos por México hacia Estados Unidos es tan complicado y por qué sufren tantas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, como ya vimos, la migración tiene diferentes consecuencias. Una de ellas es la violación de los derechos humanos, y a pesar de que se han hecho esfuerzos tanto a nivel nacional como a nivel internacional para, digamos, regular o hacer valer los derechos de los migrantes, como lo ha sido el tratado, me parece que se llama el Tratado de Movilidad de los Migrantes y sus Familias, la Convención para la Protección de los Trabajadores, migrantes y sus familias. Es un título muy largo. Pero ¿cómo hacer valer este tipo de leyes, o por ejemplo la Ley Nacional de Migración que apenas se aprobó, para que en efecto se respeten las leyes, ¿no? ¿O qué se puede hacer? ¿O qué otro instrumento nos hace falta? Como saben, México forma parte de todos los instrumentos internacionales en la materia de protección a migrantes. Es un esfuerzo loable, pero siempre hay que aterrizar, siempre hay que aplicar. Y este es el grave problema que no solamente enfrenta México, sino varios países en el mundo que tienen esta realidad o realidades similares. ¿Cómo bajar a las instituciones esta reglamentación, estas leyes, esta normativa? Ese es el gran reto que se tiene que afrontar. ¿Cómo? Bueno, cosas tan, perdón por el término, cosas tan simples como capacitar a los encargados de cada institución vinculada con el tema migratorio, mejores controles para evitar la corrupción, mejor preparación para todos los niveles de los funcionarios de estas instituciones, tener incluso un sistema de justicia también empapado de lo que significa esta realidad migratoria. Yo recuerdo mucho que en su momento se han aprobado leyes que, bueno, se quedan en el tintero porque cuando se llega, por ejemplo, ante un ministerio público, los ministerios públicos no tienen la menor idea de cómo tratar esta nueva ley, porque a veces no existe el reglamento o no existe la capacitación para, por ejemplo, si un agente de inmigración de México detecta a un grupo de centroamericanos o de otros países sin documentos, su función principal es llevarlo, en primer lugar,
a casas específicas que existen al respecto. Pero si el no está capacitado y lo lleva a un ministerio público o quiere extorsionarlos, bueno, entonces de nada sirve la ley. Se tiene que trabajar en muchos factores. Por desgracia, como bien saben, no existen respuestas unidimensionales. Existen respuestas a problemas complejos y por ende estas respuestas también tienen que ser complejas y deben de tratar muchos elementos sociales, económicos, políticos. Insisto, es muy importante que México forme parte de este conjunto de herramientas internacionales, de tratados internacionales, pero es más importante empezar a trabajar en serio en las instituciones, con los funcionarios e incluso en algo tan simple. Todos los involucrados en el Estado tienen alguna responsabilidad. De nada sirve, por ejemplo, tener un Instituto Nacional de Migración, sí, lleno de corruptelas, también con gente que está trabajando, pero si desde el Congreso, por ejemplo, no les aprueban un presupuesto acorde a tratar este tipo de fenómenos, de procesos, bueno, pues de nada sirve tener una ley. Es decir, todos tenemos algún tipo de participación para mejorar estos instrumentos internacionales en la aplicación del día a día. Tuvimos la oportunidad de hacerle para este número de la revista una entrevista al padre Alejandro Solalinde. Él está trabajando con los migrantes centroamericanos ahí en Ixtepec, Oaxaca, y él nos comentaba parte de este actuar del Instituto Nacional de Migración, y él comentaba que era lamentable ver tanta corrupción que hay en este organismo y que además no se acaba, ¿no? Y que no hay como esta conciencia para ver la situación que están atravesando todas estas personas, y que realmente pues es una cosa también de querer, ¿no? O sea, hay una cuestión de corrupción, hay una cuestión también que tiene que ver política. Por ejemplo, él nos comentaba que había mucho que ver con lo del Plan Mérida. Entonces, y solo para poner un ejemplo, él nos comentaba que ahí en Ixtepec, Oaxaca, se creó apenas, o no quiero dar mal el dato, pero es de reciente inauguración, digamos una parte de una tipo comisión de derechos ahí en Ixtepec, y el encargado al que le dieron la responsabilidad de estar al frente era el director de uno de los centros de penales ahí en Ixtepec, y le dieron a él el cargo principal, ¿no? Para estar al cargo de esta Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y obviamente el padre Solalinde comentaba que él conocía a este sujeto desde prácticamente que él estuvo ahí en Ixtepec, y conoce su modo de actuar, su modus operandi, y pues todo el daño que ha hecho a los migrantes, ¿no? Y él se preguntaba que cómo era posible que pusieran a esta persona a cargo de una institución que se supone que tendría que velar por el tema de los derechos de los migrantes, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo bastante claro de lo que es nuestra política migratoria, y pues es lamentable, ¿no? Porque muchas personas están muriendo. Hay en las diferentes rutas que los migrantes toman para ir a Estados Unidos, hay una serie de hechos que van desde la muerte, desde los secuestros, de la extorsión, que no se paran, ¿no? Y está documentado que hay complicidad del Estado mexicano, ¿no? Entonces, aparte que ya se metió el crimen organizado, pues es también como que poco difícil de creer que vayan a mejorar como las condiciones en los próximos años. Tuve la oportunidad también de estar platicando un rato con Antonio Helguera, monero de La Jornada, y él comentaba que ahorita él ve 3 pilares en la economía mexicana. El primero es el del petróleo, el segundo es el de las remesas, y el tercero es el del crimen organizado. Y él decía obviamente que México no puede prescindir de ninguno de estos 3 bloques, que si se cae uno o si tratan de pues meterle ahí mano a uno, pues México se va a caer, ¿no? Entonces pues ahí nos damos cuenta también, ¿no? Un poco la explicación de por qué no paran estos tipos de secuestros, este tipo de fenómenos. Creo que no nos augura como un futuro como bastante prometedor. Obviamente las organizaciones civiles que trabajamos en el tema de los derechos humanos no nos damos por vencidos. Creemos que tenemos que seguir defendiendo a estos grupos, y pues creo que ese es el principal trabajo que nosotros tenemos que realizar. Bueno, pues ahora pasamos a una canción, Sonia. Sí, vamos a poner otra canción para después regresar a otro bloque con la entrevista. Vamos a escuchar Clandestino de Manu Chao.
Entramos aquí otra vez, estamos hablando de migración, estamos en el tercer último bloque y aquí vamos a hablar de temas en general. A mí me interesaría saber, en el panorama de los derechos humanos, hay un problema muy grande porque se han hecho convenciones, se han hecho tratados, se han hecho leyes, etcétera, etcétera, pero no se ha llegado al punto, en el caso específico de los países de tránsito, en quién es el que protege los derechos humanos. Si el país al que llega el migrante, al que se dirige como objetivo o del que viene. Otra cosa que me gustaría saber es, ¿ustedes en qué punto de la agenda de negociación internacional, digamos, está el tema de la migración? ¿Sobre qué temas se relaciona, con qué otros temas se prioriza? O si el tema en sí de la migración es independiente y se puede priorizar de cierta manera. Y otra cosa que me gustaría es sobre las agencias de inmigrantes, que ya hablaron un poco de las agencias de inmigrantes mexicanas en Estados Unidos, que son un fenómeno muy importante y que es un choque cultural muy interesante, pero si pudieran darme un poco más de ejemplos acerca de las agencias de inmigrantes, qué cosas hacen, sobre qué panoramas están trabajando. Y ya por último, retomando el tema de la gobernabilidad, ¿qué están haciendo los estados? ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué cosas no pueden hacer y qué cosas sí pueden hacer? ¿Y qué es lo que no están haciendo y por qué no lo están haciendo? Yo quiero empezar por el final, por la gobernabilidad, si me lo permiten. Hoy en día existe una corriente desde el punto de vista institucional, pero en el ámbito internacional, sobre cómo manejar a la migración. En este intento por darle gobernabilidad a la migración participan organismos como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional de las Migraciones, incluso la Organización Internacional del Trabajo. La propuesta que ellos manejan, que insisto, es una de las propuestas, existen otras, no estoy diciendo que sea ni la mejor ni la peor, me circunscribo a ella y por eso la comento en este momento. Es que se debe entender que el proceso migratorio no es de culpar o echarle la culpa a un solo estado, que era parte de tu segunda pregunta. La responsabilidad es de todos, porque la migración hoy en día forma parte de un cúmulo de procesos globales. Es resultado en gran parte de muchos de estos procesos económicos, políticos y sociales. Entonces, este tratamiento de la migración internacional debe de pasar por el apoyo, por el trabajo, tanto de la estructura relacionada con Naciones Unidas, encargadas con, insisto, refugiados, migrantes, etcétera, etcétera, como con la participación de los estados, de los diferentes estados, sin importar si son de tránsito, si son de origen o si son de destino. Y finalmente también se está manejando un elemento, un eje clave, que es esta parte de foros regionales, foros consultivos regionales. Existen diferentes, a partir de la década de 1980, se celebró en 1985 la conferencia del Cairo sobre población. Esto fue el partenón para empezar a crear nuevas estructuras y nuevas formas para hacer consultas sobre migración a nivel regional. En el caso de América del Sur existe un organismo consultivo regional que es el CSM, que es en este momento se lo estoy viendo, es la Conferencia Sudamericana de Migraciones, y en el caso de América del Norte es la Conferencia de Migraciones, se me fue. Básicamente este segundo organismo es un cuerpo sobre todo de análisis no vinculante que involucra a Estados Unidos, Canadá, México y los países de Centroamérica. La Conferencia Sudamericana de Migraciones, obviamente, como su nombre lo indica, involucra a los países del Cono Sur. Estos dos, en particular, el que se refiere a América del Sur, ha sido de gran importancia, porque ha permitido vincular a los gobiernos, a los actores institucionales, para que se desarrollen políticas migratorias y se apliquen en cada uno de estos estados, tanto a nivel individual como a nivel regional. Estos dos ejemplos forman parte, insisto, de esta gran estructura que existe hoy en día para este manejo global de las migraciones. Eso sería
en mi caso, mi participación. Concuerdo con Milton en el hecho de que la migración es un fenómeno que involucra a todos. Y lo que yo quisiera recuperar en este momento es que el Estado o los estados a veces no están tan abiertos a la participación de todos los actores que están involucrados. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones civiles, cada vez que se presenta algún hecho, siempre hay pues una repercusión desde las organizaciones civiles, ¿no? Y hay pronunciamientos, hay también informes alternativos que se hacen, incluso también hay recomendaciones, pero el hecho no es de que si hay o no, sino el hecho es de que los actores principales no están tomando cartas en el asunto. Entonces, creo que si los estados tuvieran esta apertura para dar esta inclusión a todos los actores, creo que se podría tener mejor dimensionado el tema de la migración. También otra cosa que quería destacar en la parte de lo social es de las familias que se están fracturando. Por ejemplo, en este número que viene de la revista Rayuela, hay un estudio que hace una doctora de Canadá, y ella investiga, o más bien su foco de investigación son los adolescentes peruanos. Es una investigación que ella realiza con adolescentes peruanos que se quedan en su país de origen, y de las madres que emigran hacia los Estados Unidos. Ella lo que decía era que su hipótesis consistía en que, de todos modos, aunque la madre estuviera lejos, el vínculo familiar se conservaba. Cuando fue llevando a cabo su investigación, se dio cuenta que la mayoría de los adolescentes vieron fracturado ese vínculo y encontraron un tipo de figura sustituta, por ejemplo en tías, en abuelas, en otras figuras familiares, la figura de la madre, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando la madre regresaba a su lugar de origen, pues ya no había este vínculo que prácticamente pues es natural, ¿no? Y pues los adolescentes pues prácticamente ya no obedecían a la madre, ¿no? Sino que simple y sencillamente decía, pues sí, te reconozco como mi madre, pero tú ya no tienes nada que ver en mi vida, o tienes realmente poca injerencia en las decisiones que yo estoy tomando, pues porque ahora la figura materna pues es mi tía, es mi abuela, es otra persona, ¿no? Entonces también parte de estos fenómenos que da la migración es ese. Otro de los fenómenos también que son importantes resaltar es el tema de trabajo infantil. El tema de trabajo infantil porque es un tema que causa un poco de controversia, tal vez no aquí en México, pero sí en algunos otros países, sobre todo de Sudamérica, por ejemplo Bolivia, Perú, Chile, donde ellos ven al trabajo infantil como una actividad formativa, no la ven tanto como un tema de explotación. Siendo que aquí en México, pues obviamente las leyes están o regulan que una persona menor de 16 años no puede ejercer algún tipo de actividad laboral. Entonces ese también es un tema que trae consigo la migración. Por ejemplo, los niños que están participando en la agricultura, y que obviamente ahí sufren una serie de fenómenos que vulneran obviamente su condición física como su condición mental. Otra parte también de los fenómenos es la trata y la explotación sexual y comercial de los niños y de las niñas, que viene acompañado con este fenómeno migratorio, ¿no? Como el crimen organizado u otros personajes interceptan en las rutas migratorias a las adolescentes, mujeres, y obviamente pues las llevan hasta estos mundos de trata, de prostitución, de explotación sexual. Y entonces creo que también el fenómeno, por eso mismo creo que el fenómeno migratorio pues nos compete a todos. Creo que no es un fenómeno aislado. Creo que deberíamos de seguir estando como, o no quitando el dedo del renglón, pero sí creo que falta mucha voluntad de los estados, y creo que en medida en que el estado se abra a todas estas recomendaciones y también a la actuación de estos organismos civiles y de la academia, obviamente, de los investigadores, creo que se puede dar mejores soluciones. Pues bien, sabemos que este es un fenómeno muy complejo porque es en sí un proceso social y implica algo muy sensible como es el trato con seres humanos. Yo me quedaría un poco con la pregunta sobre en qué punto de la agenda está la migración, con lo que decían sobre la economía. La economía ha adquirido una importancia muy especial en este sentido de la migración, con el asunto de las remesas, que ya comentaba que el Monero decía que era uno de los pilares fundamentales. Pues me quedo con
con ese asunto que está un poco más relacionado con la economía en esta época. Y pasamos a una canción que seguro les va a gustar. Se llama Frijolero y la canta Molotov. Bienvenidos de nueva cuenta, estamos de vuelta, pero esta vez en una sección distinta. Ya no estamos en la Torre de Babel, sino en quién es el que anda ahí. Y esta vez es para presentar dos publicaciones nuevas que comentaremos. En la primera ocasión hablaremos con el profesor Milton acerca de su nuevo libro, que habíamos ya esbozado, que de hecho tiene como tema central estas temáticas que estuvimos discutiendo previamente en la Torre de Babel. El libro lleva como título Migración y bloques regionales, retos actuales en Unión Europea, Telecán y Mercosur, la relevancia de los movimientos migratorios en la integración regional. Entonces yo le pregunto, profesor, ¿en qué consiste el libro y dónde podemos adquirirlo? Claro que sí, muchas gracias, Héctor. A grandes rasgos, trato de describir los procesos más importantes a nivel migratorio que están viviendo 3 bloques regionales. En el caso de América del Norte, trato de esbozar una propuesta para superar el status quo que existe en la actualidad, es decir, esta integración de mercados laborales que ya habíamos comentado antes entre México y Estados Unidos, pero que no ha sido reconocida básicamente por las autoridades estadounidenses. Hago los intentos que se han hecho por vincular de manera bilateral, incluso trilateral, la migración y superar este status quo de visión de control y de seguridad que se ha impuesto por parte de Estados Unidos hacia México e incluso hacia Canadá, y claro, al resto de América Central a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001. En lo que se refiere al apartado de la Unión Europea, no me enfoco a esta realidad que ya existe, que es la posibilidad de libre residencia y movilidad entre los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Cabe destacar que no todos los Estados miembros de la Unión Europea forman parte del espacio Schengen. Por citar solamente a 2, Irlanda del Norte y Reino Unido se mantienen separados de este espacio Schengen, y hay otros 4 países más que, sin ser de la Unión Europea, participan en el espacio Schengen. Este capítulo básicamente trato de enfocarme en la inmigración extrarregional, es decir, las que vienen desde otras partes del mundo hacia la Unión Europea. Una Unión Europea que al igual que en otras partes del mundo, está tratando de imponer filtros para que solamente llegue un tipo de migración, que es la calificada, y bajo sus circunstancias y sus necesidades, olvidándose un poco de la gran necesidad que existe hoy en día de países, sobre todo africanos, de países latinoamericanos, que ven o veían todavía hasta antes de la crisis en la Unión Europea, en países como Alemania, como España, como Italia y Francia, una posibilidad real de tener mejores oportunidades de desarrollo. Y finalmente, en lo que se refiere a el mercado común del sur, trato de describir lo que se vive hoy en día. Está todavía en fase de gestación, de culminación, un proyecto muy parecido a lo que fue el de la Unión Europea, es decir, que era un espacio Schengen. Hoy en día, 6 países, de manera particular en el Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y me faltó uno. Paraguay. Y Paraguay están intentando no solamente dar la posibilidad de que por el simple hecho de ser ciudadano de uno de estos 6 países te puedas mover en el resto, también están intentando que tengas la posibilidad de trabajar y de tener los mismos derechos que un nacional, es decir, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a seguro social, derecho a la educación, sin importar tu condición migratoria, ya sea regular o irregular. A grandes rasgos es lo que trato de vislumbrar en este proyecto, en este libro, que se puede adquirir hoy en día por medio de la página de Amazon. La búsqueda se puede realizar por medio de mi nombre como autor o obviamente con palabras clave del libro, entre ellas, bloques regionales y migración. Y de nueva cuenta quiero agradecer mucho su ayuda, su apoyo para participar en este tipo de proyectos que de verdad necesita más, no solamente la universidad, sino el país, gente que trabaje, gente que sea creativa, gente que canalice ideas. Gracias. Al contrario, gracias por asistir y por los comentarios y elogios, se les agradece enormemente.
Entonces ahora pasaremos con el licenciado Emanuel Soriano para comentar sobre el tema de Rayuela, esta revista iberoamericana sobre niñez y juventud en lucha por sus derechos. Le pregunto entonces a Emanuel, ¿qué es Rayuela? Gracias, Héctor. Mira, Rayuela es un proyecto editorial, es editado por Étnica, y este proyecto editorial tiene como misión el poder generar conocimiento sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, tanto en México como en Iberoamérica. Consta todos los números de 240 páginas y, por ejemplo, en este en particular viene dedicado al tema de niñez y migración. Rayuela contiene 10 secciones fijas y un eje temático por número. Para este número, Rayuela contiene 28 artículos que provienen de los siguientes países: Argentina, España, Venezuela, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Chile y México. Y bueno, en el dossier, que es la sección central que habla sobre el tema de migración, se van a difundir 9 artículos también de distintos países, en donde tratamos de recuperar el fenómeno de la niñez y migración desde diferentes perspectivas. Entonces, si ustedes leen Rayuela, podrán encontrar artículos sobre juventud retornada, adolescentes no acompañados, derechos de la niñez migrante, entre otros, ¿no? Por su parte, también en las secciones fijas podrán encontrar otras temáticas que no necesariamente tienen que ver con el tema de migración, pero que sí tienen que ver con el tema de los derechos de la niñez. Por ejemplo, el caso del trabajo infantil, de la participación infantil, niños que padecen SIDA, explotación sexual, salud, violencia escolar, entre otros, ¿no? Nos gusta mucho Rayuela porque es un proyecto editorial que incluye. O sea, no es una revista totalmente académica ni tampoco totalmente científica, tampoco es una revista comercial, pero lo que sí es Rayuela es un proyecto en el cual pueden participar todos y todas las que están interesados en el tema de los derechos, y a nosotros nos gusta mucho porque hemos tenido participación prácticamente pues de todos los sectores. Y uno de los que más de los sectores que más nos gusta que participe pues es el de los jóvenes. Y pues obviamente pues quisimos estar en este espacio para poder difundir e invitar a los jóvenes a que postulen sus artículos para Rayuela, y pues obviamente podamos nosotros contar no solamente con su participación, sino que ellos también pueden ejercer su derecho a la expresión, que es una parte fundamental. Rayuela no se vende, no tiene ningún costo y la pueden adquirir en nuestras instalaciones. Les voy a dar la dirección. Es en la calle de Totonacas, Manzana 23, lote 15. Es el Centro Comunitario Ajusco de Étnica y está a 15 minutos de aquí, de la Facultad de Ciencias Políticas. También, ya como para finalizar, les comento que la presentación se va a realizar el próximo martes 29 a las 10 de la mañana en el Auditorio Digno Ochoa 2 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que está a unos cuantos metros del MES. Entonces, pues la entrada es libre y pues los esperamos. Ok, muchas gracias por la invitación, desde luego, y por la revista. Felicidades por el proyecto a ambos, tanto al profesor Milton como a Emanuel con la revista Rayuela número 5, que además ya es resultado de 4 revistas exitosas, creo yo, los anteriores 4 volúmenes, y que reflejan el trabajo de investigación y desde luego de promoción de derechos humanos y la niñez además. Gracias nuevamente por asistir al programa. Al contrario. Nos despedimos aquí en esta sección porque ya pasamos a Cuéntame. Entonces, ¿algún comentario final que quisieran dejar al auditorio? Su correo electrónico, tipo de sangre. Solamente el correo electrónico, en mi caso es tomasmilton@hotmail.com. Bueno, yo agradecer el espacio y también agradecer el proyecto, que me parece bastante valioso, y también dejo mi contacto, que es emanuel.soriano@etnica.org.mx. Perfecto, pues vamos entonces a Cuéntame. Bueno, y ahora les invitamos a que en los próximos días asistan a algunos eventos nacional. El 25 de noviembre de 11 a 1 de la tarde tendremos la presentación del libro Democracia Fallida, Seguridad Fallida, que se llevará a cabo en la sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Participará la maestra Consuelo Dávila, el maestro Jesús Gallegos y el doctor José Luis Orozco. Así también contarán con la presencia del coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, Javier Zarco Ledesma.
Y bueno, también por otro lado, ese mismo viernes, de 12 a 1:30 de la tarde, tendremos la presentación del libro Los regionalismos frente a la agenda de seguridad internacional, que se llevará a cabo en la sala de seminarios del CISAN, piso 7 de la Torre 2 de Humanidades. En ella contaremos con la presencia de Leonardo Curcio, Javier Oliva, Raúl Benítez y Silvia Núñez, quien fungirá como moderadora en el evento. Bueno, ya para finalizar tenemos los mensajes de la LEF, los clásicos mensajes de la LEF. En esta ocasión tenemos otra vez una trivia, rescatando una de nuestras primeras trivias, el gran premio, el premio gordo de la lotería. Estamos dando el ejemplar del libro El Gran Atlas Geográfico Universal y de México, Editorial Cultural, año 2005, a la primera persona que nos diga al menos 10 invitados que han asistido a la LEF y en qué episodio lo hicieron. Corran a su Facebook y pónganlo en el muro o envíenos un correo a la dirección elalef.comunicaradio@hotmail.com. Y también recuerden el concurso Diseña el logo de la LEF. Si bien la convocatoria ya había terminado el 16 de noviembre, decidimos extender para recibir más propuestas todavía y tener un amplio abanico para poder decidir cuál va a ser el próximo logotipo de la LEF. Y finalmente los invitamos nuevamente a visitar el ALEF TV, nuestro canal en YouTube, para que se mantengan al tanto de los videos que ahí tenemos. Y pues nos despedimos, ha llegado su fin. Sonia Ésiga. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que este programa les haya gustado. Natalia Arce. Muchas gracias por invitarme y ya saben que vengo cuando quieran. Y Liz Merino, que es su retorno. ¿Lo pongo entre comillas o entre signos de interrogación? Más vale entre comillas, no hay que prometerle nada al público. Pero siempre será un gusto estar con ustedes. Espero asistan a los eventos de la UNAM y los escuchamos próximamente aquí en el ALEF Comunicar. Esto fue la ALEF por Comunicar Radio. Me despido, soy Héctor Herrera. Esto ha sido todo en el ALEF.